¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal están todos y todas? Hola, profe, ¿bien usted? Lo más bien, pues. Disculpen, pero estaba con otro grupo de chiquitines a lo que estaba apoyando, así que me desconecté de ellos, corrí al baño y volví. Yo bien, bien, bien. Con algo cansado en el cierre de semestre, pero bien. No me puedo quejar. Ha sido un buen cierre de semestre, por lo menos hasta ahora. Esperemos que no queden muchos niños ahí con problemas a final de año, pero bueno, esperemos que no ocurra. Bien, cosas muy importantes que vamos a ver hoy día, que es un poco terminar con la idea del Estado de Derecho que hablábamos la semana pasada, y lo que vamos a ver que una de las cosas que preguntan habitualmente, por cierto, hola a todos los que saludaron por el chat y yo no los saludé, ahí sí, hola a todos, y vamos a ver entonces los poderes del Estado, porque es una materia que habitualmente ustedes tienden como a perderse quizás un poquito. Entonces la idea es que entiendan perfectamente cuáles son los requisitos, por lo tanto ahí vamos a vincular un poco a ciudadanía y funciones que tienen estas personas, y vamos a hacer un guiño especial a lo que es el tema de las leyes, lo más rápido que se pueda obviamente, para que podamos nosotros conversar sobre eso. No, si te sabía, si vos soy un conchetumare del carrete. Eh, Pero ahí es. Sebastián, moderemos el lenguaje, por favor, o si no, muteate. Gracias. Yo te acabo de mutear en todo caso. Pero, en fin, después del paréntesis, empezamos formalmente. Ya. Entonces, chiquillos, un Estado de Derecho, ¿cierto? Hacíamos la introducción la semana pasada. Es aquel que tiene como resguardo los derechos humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un Estado que primero tiene varias características. La ley, ¿cierto? Se supone está sobre las personas, es igual para todos, existe una división relativamente equilibrada de los poderes del Estado, hay fiscalizaciones u órganos controladores o, digamos, que regulan cierto el tema constitucional, como el Tribunal Electoral, digamos, la Contraloría, como lo hablábamos la semana pasada, y el Tribunal Constitucional, ¿ya? Además hay derechos y obligaciones y libertades que están, como ustedes saben, en la Constitución. Pero se supone que también en un Estado de Derecho debe haber transparencia. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de transparencia que obliga a las instituciones que trabajan con fondos públicos, chiquillos, a dar cuentas públicas. No en una transmisión directa como lo hace el presidente de la República todos los años, pero sí, digamos, se hacen en sus respectivas páginas web. ¿De qué? De los fondos que se gastan, ¿ya? En qué se gastan y qué impactos han tenido su dinero. Por lo tanto, ya tenemos ahí una primera característica. Ahora, también en las reparticiones públicas, sus funcionarios están publicados, chiquillos, los sueldos que ganan. ¿Para qué? Porque obviamente em, nosotros también tenemos que saber, ¿cierto?, si es que no están habiendo robos con ese dinero, ¿ya? Y de hecho, es más, por ley de transparencia, chiquillo, las autoridades públicas, en especial de alto rango, tienen que hacer una declaración de impuestos, de interés, de patrimonio, cuando van a asumir y cuando se van. ¿Por qué creen ustedes? ¿Para qué harán eso? Para ver la diferencia y sobre todo cuidar, y esta es una característica bien importante, exactamente, Joaquín, para cuidar algo que en términos legales se llama probidad. ¿Qué es la probidad, chiquillo? La responsabilidad que tienen los funcionarios públicos con los fondos públicos, y que por lo tanto implica que ellos no pueden sacar ni un peso de ahí, es decir, no pueden robar nada, ¿ya? Ahora, a lo mejor ustedes estarán preguntando, ¿yo puedo pedir entonces otra información por transparencia? Sí, puedo pedirla. Por ejemplo, chiquillo, a propósito de lo que pasó con la pandemia, hubo varios periodistas que pidieron información vía transparencia al registro civil.
¿Qué cosas les pidieron, por ejemplo? ¿Cuántas muertes hubo entre tal rango de fecha? ¿Y cuáles, por ejemplo, podrían haber sido las causas de esas muertes? Para que ustedes sepan. Por lo tanto, por ley de transparencia, las instituciones deben contestar. Ahora, los plazos son más bien acotados, o sea, perdón, son más bien extendidos. Es decir, una empresa se puede demorar tranquilamente un mes en contestar, una institución pública. Pero eso se ha regulado producto de esta ley de transparencia que es bastante importante. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos permiten el funcionamiento, chiquillos, de un Estado de Derecho. De ahí la importancia que tienen. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué aparece el derecho? Esto tiene relación, chiquillos, con las normas. ¿Ya? ¿Qué es una norma? Ahí. Dame un segundo que... Ahí me equivoqué. Ya. La norma es una regla de carácter general que manda, prohíbe o permite una determinada conducta. ¿Por qué es importante, por lo tanto, tener esto claro? Porque en estricto rigor, chiquillos, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que en derecho hay conductas que pueden significar un delito y otras que pueden no significar un delito. ¿Ya? Por ejemplo, hay tipos de normas que no tienen ninguna sanción desde el punto de vista jurídico. La primera, por ejemplo, que ustedes pueden ver en la diapositiva son las normas sociales. ¿Cuáles son las normas sociales? Aquellas que determina la sociedad en su conjunto. Es decir, las normas que ponemos todos nosotros en el día a día. Por ejemplo, ¿cuáles son normas típicas sociales? Cuando yo me encuentro en la calle con alguien, ¿qué tengo que hacer con alguien que yo conozco? ¿Cuál sería la norma social? Saludar. Ya. ¿Eso es un delito? ¿Saludar a alguien o no saludarlo? No, ¿cierto? Pero si yo no saludo a una persona, ¿qué me va a pasar? ¿O qué me van a decir a una persona que yo conozco y no la saludo? ¿Mala educación? Me van a decir mala educación, ¿cierto? Me van a recriminar al otro día, van a decir, oye, yo te vi, tú no me saludaste. Por lo tanto, hay un rechazo social a esa conducta. ¿Ya? Por lo tanto, ¿tiene un delito jurídico? ¿Quebrantó una norma jurídica? No, pero de todas maneras contraviene lo que la sociedad establece. Por ejemplo, cuando ustedes están comiendo, ¿cuáles son normas sociales adecuadas cuando ustedes comen? No hablar con la boca llena, ya, comer con la boca cerrada, ya, ¿cuál más? Comer con utensilio, no poner los codos, eructar, ¿cierto? Yo no puedo eructar en la mesa. Generalmente, si a algún compañero le ha pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? O se ríen de ellos, ¿cierto? O lo dicen, ¡ay, que sería ordinario, qué sé yo! Por lo tanto, se ríen. Por ende, son comportamientos sociales que no van a traer el quebrantamiento no van a generar un delito, pero sí le va a traer algún tipo de respuesta social, o que le van a gritar, o que le van a pegar, por ejemplo, que se van a reír. Por lo tanto, ahí ya tenemos un punto importante. 2. Sí, alguien iba a decir algo, parece, ¿no? ¿No? Ya. Luego, tenemos las normas religiosas. Chiquillo, quebrantar alguna de estas normas genera como consecuencia un delito. Sí, Ya. ¿Aló? profe, ¿está ¿Me ahí? escucha? Sí, estoy. Sí, ahora sí. Perdón, es que me asusté porque pensé que vi que me quedé pegada. Sí, aquí estoy. No, sí, aquí estoy. Calma, calma. Lo que pasa, a ver, en las normas religiosas es un tema. ¿Por qué? Porque las normas religiosas en sí mismas no son delitos, pero algunas de ellas sí están asociadas a conductas delictivas. Por ejemplo, uno de los mandamientos de la religión católica es no robar. Pregunta, ¿robar es un delito, sí o no? Sí, 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 po. robo y hurto. Robo y hurto, de hecho, que se diferencian por la cantidad, de hecho, en el precio de lo que yo robo. ¿Ya? Por Sí. ejemplo, si yo robo menos, chiquillos, menos de una UTM, es hurto. Pero si yo robo más que eso, es robo. ¿Ya? Incluso si yo le aplico violencia también.
Por ejemplo, si voy al supermercado y me robo unos chocolates, probablemente voy a quedar con antecedentes por hurto, si es que superan el monto adecuado, y eso me va a generar una mancha en los antecedentes, sí, sobre todo si es reiterado, ¿ya? Pero hay otras normas religiosas que no son, digamos, constitutiva de delito. Por ejemplo, ir a misa, rezar, ¿cierto? Pagar el diezmo, por ejemplo, que en el caso de la religión católica es voluntario. En el caso de la religión evangélica, ellos tienen el diezmo, digamos, casi como término obligatorio. No usar el Sí. nombre de Dios en vano, por ejemplo. Ay, La perdón. infidelidad, La infidelidad. claro, estaríamos todos presos. Exactamente. La gran mayoría de Chile estaría presa. Un momento. Ya, ahora sí. Ahora, el hurto también es importante, chiquillos, decirlo, porque generalmente no es con violencia, ¿ya? Por ejemplo, como les comentaba, volviendo al punto anterior, que se me había olvidado algo muy importante, no es generalmente con violencia. El robo, El en hurto, este caso, sí, el robo sí, porque el robo es directamente la persona. El hurto, cuando, dando un ejemplo, entro a una casa y no hay residente, ahí estoy hurtando una cosa porque no exactamente. ejerzo fuerza. Exactamente. Entonces, están tipificados de manera distinta. Ahora, volviendo al tema, gracias David, volviendo al tema de la parte religiosa, es naturalmente también, son comportamientos que, como les decía, a veces son delitos y otras veces no, ¿ya? Pero también generan una sanción de parte de la comunidad. ¿Cuál? Por ejemplo, que me traten de hereje, ¿cierto? De que me voy al infierno, de que soy pecadora, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no todas en este caso tienen, ¿verdad? Una sanción de carácter jurídica. Ahora, vamos a ir a las normas morales. ¿Cuáles son las normas morales? Las que tienen que ver con mi propio pensamiento, con mi código de valores, chiquillos. ¿Están asociadas necesariamente a las religiosas? No siempre. ¿Por qué? Porque los valores trascienden naturalmente a la religión de una persona, ¿ya? Es decir, yo puedo ser a lo mejor no cristiana, pero sí, por ejemplo, trato de ser honesta, generosa, etc. Por lo tanto, trasciende a la parte religiosa. Ahora, estas normas morales generalmente no tienen una sanción jurídica siempre y cuando esas acciones no lleven a constituir delito. Por ejemplo, si yo, no sé, pues ustedes vienen, por ejemplo, aquí al departamento y uno de ustedes deja su billetera con 50.000 pesos y yo me robo esa plata, ¿eso es delito? Sí, ya, yo me hurté esa plata, en definitiva. Por ende, mi código moral me dirá si tengo que devolverla o si la persona a lo mejor va a tener que demandarme por medio para que yo devuelva esa plata y demostrar que yo se la robé. Por lo tanto, puede ser también constitutiva de delito. No siempre y en todos los casos, como les decía. Ahora, las que a nosotros nos importan para efectos de la prueba son las normas jurídicas, ¿ya? Y las normas jurídicas son aquellas que están reguladas por la Constitución, por el Estado y por las leyes, y cuyo quebrantamiento sí lleva a cometer un delito. Por ejemplo, si yo me pongo a insultarlos a ustedes en este contexto, estoy cometiendo un delito, ¿no? No exactamente. No exactamente, ¿cierto? ¿Por qué que tendría que haber de por medio para que fuera esto un delito de insultarlos por aquí? Violencia. Violencia. A pesar de que la Mentira, violencia es violencia verbal, es mucho más que eso, la verdad. ¿Qué es bastante daños morales. Física. violencia física y daño y que mis palabras sean constitutivas de delitos morales? O sea, de daños, digamos, a la honra a ustedes. Por ejemplo, Daños, claro, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, oye, me andan robando mis PPT y los subieron por todos lados, que les dio derecho, qué sé yo. ¿cómo ¿Por qué? supo? Porque en el fondo, pero es que me refiero al contexto, pues. Ah, ya, disculpe. Me refiero a que yo, por ejemplo, los estoy calumniando. ¿Por qué razón? ¿Tengo yo la certeza de que ustedes me robaron los PPT? No, no tiene pruebas. No tengo pruebas, por lo tanto, eso es una calumnia y eso es delito. Es distinto
si, por ejemplo, yo los demandara, ¿cierto? Cualquiera de ustedes y tuviera pantallazos de que ustedes efectivamente se lo pasaron sin mi permiso a otra persona. Pero, por ejemplo, si yo les digo algo así, ahora, sin pruebas, los estoy calumniando. Y más encima se los demando sin pruebas, también es una calumnia y me puede rebotar a mí. ¿Ya? Por lo tanto, es un tema delicado. ¿Ya? Evidentemente, yo puedo pelear con alguien, por supuesto, pero si esa pelea genera un daño moral a la persona, su integridad moral, puede ser constitutiva de delito. La injuria, Joaquín, va en una línea similar. Por ejemplo, es como si yo, a ver, ahí que ¿cómo te podría poner un ejemplo? Como si yo, Joaquín, por ejemplo, te funo en Instagram, porque tú supuestamente violaste a alguien. ¿Ya? Supuestamente, por ejemplo, yo invento un pantallazo de una niña, que la niña dijo que te conocí, que tú la violaste en una fiesta, ¿cierto? Y qué sé yo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú logras demostrar de que yo, digamos, puse esa funa y la niña, por ejemplo, al final ese perfil no era la niña, sino que era un perfil tipo bot, digamos, ahí me va a salir a mí para atrás porque yo te injurié sin tener, digamos, algo Injurias y calumnias. exactamente, sin tener algo certero. Claro. En el fondo, si hay una violación de por medio, chiquillo, tiene que denunciar la persona que sufrió la agresión y si un tercero va a denunciar, tiene que tener algún tipo de prueba de que eso ocurrió. Por lo tanto, si yo no tengo, por ejemplo, a la chica en físico que pueda ir a atestiguar contra ti, esa es mi palabra contra la tuya. Y generalmente uno puede salir a pérdida en eso. No sé si me El explico caso, de sí, mejor el forma. caso ahora, el caso reciente que pasó ahora en estos días fue el Chino Ríos con la Pamela Giles. ¿Verdad, po? ¿Qué Que mejor hoy día ejemplo? salió y dijo, no, yo nunca dije eso. Hay un ejemplo claro. Muy claro, David, de hecho. Porque Chino Río dijo que a los 16 años Pamela Gil había tratado de violarlo. Esa fue la expresión que usó. ¿Qué es lo que pasó? Que obviamente con los medios actuales se viralizó para todos lados. Y evidentemente cuando la Pamela Giles supo, dijo, yo te voy a demandar por injurias. Porque en el fondo, esa imagen, ¿cierto?, de violadora, a ella naturalmente como autoridad pública tampoco, o sea, la daña como persona y la daña como autoridad pública. Por lo tanto, hay doble razón para denunciarlo. Claro. Además, el delito de violación, a diferencia del delito de robo, tiene otro tipo de connotación, incluso hasta en el mismo, el mundo del AMPA, Exacto. incluso ellos tienen sus códigos, que tienen incluso un castigo especial a esas personas que cometen esos actos. Pero se les hace cosas terribles en la cárcel. Al que cae Claro. como violador en la cárcel, uff, terrible. Ahora, el hecho concreto, chiquillos, es que eso es un delito, ¿ya? Y por lo tanto, como bien dice David, se tipifican de una forma, se tratan de otra forma. Por ende, chiquillos, todas las normas jurídicas generan una sanción, que puede ser detención, que puede ser multa, y lo que estime la ley, lo que estipula la ley, de hecho, en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, para efectos de la prueba, a nosotros nos interesa la jurídica. Sin embargo, nosotros siempre vivimos con normas, ¿ya? Siempre tenemos normas. Ahora, una ley en ese sentido, por lo tanto, ¿cómo se entiende? Te explico al tiro, querida. La ley es una norma jurídica que manda, prohíbe o permite una actividad o comportamiento, o conducta, ¿cierto? O comportamiento. Traté de ponerla un poco más simple, David, así que lo siento. Ah, sí. No os preocupéis. Manda, prohíbe, permite. Manda, prohíbe o permite. ¿Ya? Esa Por es lo la tanto, de Andrés Bello. La, exactamente. la del código civil. Así es. Traté de hacerla lo más No, está bien, profe, sencilla posible, porque para que se entienda. para que sea entendible. Ahora, la jurisprudencia, hija, tiene que ver con el ámbito del criterio que tiene el legislador para sancionar un delito, si es que está en la zona donde él reside, ¿ya? Y si la ley se lo permite además, y tiene que ver también si es un ámbito de su competencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me despidieron del trabajo. Eso lo puede ver un juez laboral perfectamente. Pero si además en ese despido yo le pegué a mi ex empleador, le pegué, lo moreteé, ¿cierto? Mi ex empleador me va a poner una demanda. Pero eso no lo va a ver el juez laboral, lo tendría que ver una persona, digamos, un juez de carácter penal.
¿Por qué? Porque pegarle a esa persona y agredirlo es un delito de carácter penal, no es laboral. No sé si me explico ahí. Es el ámbito, es el conjunto de normas Ujú. y sentencias que un juez actúa según su marco jurídico se le entrega. Así es, En pocas palabras, es cada juez para cada cosa. O así el es. marco hasta donde me llega, donde yo puedo actuar. La Mire, jurisdicción, supongamos, de un juez penal llega hasta donde empieza la de un juez civil y así sucesivamente, según el exactamente, área. Hablarlo en un lenguaje más simple. exacto. De hecho, gracias David. De hecho, Alexander, ahí está el ejemplo invertido. ¿Por qué? Porque en el fondo yo ahí lo puedo demandar por dos cosas. Porque está infringiendo sus obligaciones como empleador si me pega y además por un tema penal. Por lo tanto, ahí es doble. Por lo tanto, generalmente ese tipo de cosas, para algunas cosas, algunos puntos la demanda lo puede ver un juez laboral, pero si hay golpes de por medio o agresiones de por medio, más bien un juez penal, porque eso es un delito de carácter penal. No sé si me explico ahí, Alexander. Eso Un tiene que caso ver con de un maltrato al trabajador, en concreto. agresión. Exactamente. Agresiones a los trabajadores. Verbales, no verbales, pero se dan, o físicas de hecho también. Ahora, ¿por qué es importante, chiquillos? Porque el aparato chileno funciona bajo un principio bien especial. Y este yo no sé si lo vieron en cuarto, pero es importante que ustedes lo sepan. Ahí, algo hice. Espérame un segundo. Ya voy. La supremacía constitucional. Es decir, te contesta el tiro Nico, que la Constitución está por encima de todas las leyes. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la Constitución? Para que ustedes sepan. La Constitución es la norma jurídica de más alto rango dentro del Estado. Así se podría entender en términos súper sencillos. Es decir, es la más importante y obviamente la que permite el funcionamiento del país. Injurias, Nico, era injurias y calumnias. Ese es el delito que habitualmente se coloca. ¿Ya? Injurias y calumnias. No sé si ahí, Nico, te aclaró la duda. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos de nuevo con las calumnias. Espérame. Calumnias. Ahí voy. Ahí. Eso es. Ahora, los poderes del Estado en Chile, al igual que como en todos lados, son tres. El poder ejecutivo, ¿cierto? Que su máxima autoridad es el presidente de la República, que de hecho de ahí vamos a ver sus funciones. Y después del presidente, dentro de este organigrama que tiene Chile, que vendría a representar, ¿cierto?, el presidente del gobierno nacional, después tenemos el gobierno regional. Y la máxima autoridad del gobierno regional, chiquillos, es el intendente. Ahora, las regiones se dividen en provincias, ¿cierto? Y ahí, por lo tanto, tenemos a la máxima autoridad provincial, que es el gobernador. Y después pasamos al nivel local, que son las comunas. Y la máxima autoridad de las comunas son los alcaldes. Por lo tanto, chiquillos, si seguimos en un orden jerárquico, son presidente de la República, intendente, gobernador y alcalde. Ahora, ¿trabajan solo estas personas? No. Ya trabajan en conjunto con otras instituciones que vamos a revisar ahora y que son importantes que ustedes conozcan. Por ejemplo, el intendente trabaja con el gabinete regional, es decir, con asesores y expertos que le permiten formular políticas para la región, pero también trabaja con los ministerios. Y ahí, por ejemplo, nace la Seremi. ¿Por qué? Porque las Seremis, chiquillos, son las secretarías regionales ministeriales. Entendiendo una cosa que es súper importante. Las Seremis, chiquillos, son, digamos, la representación de los ministros, pero en regiones. Entendiendo que obviamente el ministro es uno solo y por ende no puede ir a todas las regiones a cada rato.
Por ende, los ciudadanos tienen que tener cerca sus ministerios y para eso se crearon estas organizaciones. ¿Ya? Por lo tanto, las Ceremi son los ministerios, pero en chiquitito dentro de las regiones. Y hay, de hecho, de todas las áreas que tienen los ministerios. Ahora, también, digamos, el gobernador, por ejemplo, trabaja con el Consejo Económico Social, ya de la provincia. También asesores que se escogen, ¿cierto?, para poder ayudar en el trabajo que hace el gobernador de formular las políticas públicas. Ahora, ¿por qué lo menciono? Por dos palabritas que siempre salen en el funcionamiento del Estado chileno, pero de ahí vamos a ir con esas dos. Ahora, las municipalidades trabajan con los concejales, chiquillos. Ahora, ¿cuál es la diferencia hasta ahora, porque eso va a cambiar, entre los alcaldes, los intendentes y los gobernadores? Que hasta este año, la única autoridad que se escogía de manera de votación popular eran los alcaldes. Pero como ustedes algo debieran saber, el próximo año nosotros escogemos intendentes y gobernadores. O entra en vigencia la ley, ¿cierto?, que permite esa elección. Por lo tanto, chiquillos, ahora intendentes y gobernadores van a ser cargos de elección popular. Antes, chiquillos, y eso es importante porque la prueba lo ha mencionado más de alguna vez, intendentes, gobernadores, ministros y subsecretarios eran denominados cargos de exclusiva confianza del presidente de la República. Profesora, con la nueva ley, con la nuevos cambios que van a haber, ¿desaparece el intendente? De hecho, en teoría desaparece, a pesar de que la funcionalidad prácticamente es lo mismo. El Le intendente cambian el venía nombre a ser, nomás. no, lo que pasa es que el intendente venía a ser representante del poder central en la región. Se supone que sí. Y uno de los cuestionamientos, de hecho, que bueno lo que mencionas, David, es Es como que, una desconcentración del poder exacto, que se hacía por cada región. exactamente. Y por lo tanto, ¿cómo? Lo que pasa, chiquillos, que y para llevar con los conceptos, hay dos conceptos que la regionalización quiso instalar, que fue la desconcentración y la descentralización. La desconcentración se entendía como hacer que la oferta de bienes, servicios, digamos, y servicios públicos especialmente no estuviese solo en Santiago, sino que también estuviera en las regiones. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, se impulsó en algún minuto esta especie de polo de desarrollo. Es decir, que surgieran zonas, ¿cierto?, con carácter industrial potente, que pudieran competirle a Santiago, por ejemplo, como el caso de Valparaíso, de Concepción, de Antofagasta. Pero también, y aquí aplica lo que un poco decía David, viene la descentralización. ¿Qué significa eso, chiquillos? Quitarle atribuciones al poder central. En ese marco, por ejemplo, se da lo del Congreso Nacional. Chiquillos, ¿dónde está el Congreso? ¿En qué región? Valparaíso. En Valparaíso. En la quinta región. ¿Por qué se hizo eso? Porque evidentemente no se podía tener todo el poder y todos los poderes del Estado en Santiago. Es ilógico teniendo un país con 16 regiones. Por lo tanto, se mandó el Congreso para allá para eso. Y el intendente, como bien dice David, una de las modificaciones que trajo la ley es precisamente ir quitando la figura del intendente, porque en el fondo, chiquillos, el intendente era un mini presidente de las regiones. ¿Por qué? Porque era la máxima autoridad regional y por lo tanto tenía prácticamente las mismas atribuciones que el presidente, pero a nivel de su propia región. Por lo tanto, se democratizó, por ejemplo, con el caso del gobernador, para que, digamos, darle también la posibilidad a las personas de escoger esos cargos. ¿Por qué razón? Porque además estos cargos, al ser de exclusiva confianza del presidente, eran sorteados más bien a coteos políticos. Por lo tanto, no siempre llegaban todos los más, o lo que la gente quería, por ejemplo. Por lo tanto, se hizo para democratizar y también favorecer, como bien decía David, la línea de descentralización que se quiere implementar, porque es uno de los grandes problemas que hoy tiene Chile. Ahora, el alcalde siempre ha sido, digamos, bueno, en términos democráticos, una persona, ¿cierto?, escogida por la ciudadanía. Ahora, el consejo municipal, en este caso son los concejales, y los concejales también son electos, ¿ya? Ahora, de manera distinta, eso sí, por ejemplo, a lo que es el presidente, que ya vamos a hablar de los sistemas de elección. Por lo tanto, chiquillos, así funciona Chile, ¿ya? Ahora, datos importantes que me faltaron de los otros dos lados.
del Poder Legislativo, nosotros tenemos al Congreso Nacional. El Congreso Nacional nuestro está representado por dos cámaras distintas, que son la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, exactamente. Sistema bicameral. Un sistema de carácter bicameral, ¿ya? Y de hecho, las leyes en Chile se aprueban con el visto bueno de ambas cámaras. No se pueden aprobar con el visto bueno de una sola. ¿Ya? El trámite legislativo, de hecho, es tan extenso por lo mismo. Si nosotros, chiquillos, tuviéramos a lo mejor un congreso unicameral, no sería tan extenso. Pero dada esta condición, los procesos para aprobar una ley en Chile, salvo que tengan suma urgencia, ya no se hacen tan rápido. Ahora, en el caso del Poder Judicial, nosotros tenemos los tribunales de justicia, que son de diverso tipo, es decir, desde los juzgados de policía local hasta el máximo tribunal, que es la Corte Suprema. ¿Ya? Por lo tanto, el Poder Judicial en Chile, chiquillos, tiene una estructura de carácter jerárquico. La Corte Suprema dentro del país es la última palabra en materia de sanciones. Si yo no quedo conforme o siento que mis derechos no están consagrados, yo puedo ir, como les decía la semana pasada, a los tribunales que son de carácter internacional de derechos humanos. Pero la Corte Suprema en Chile es la última palabra, actualmente. No sé, chiquillos, si tienen alguna duda sobre esto. Yo, profe, Pregúntame nomás. la desconcentración que era... Se refiere a evitar que la población se concentre en un solo espacio. ¿Ya? Es decir, en el fondo, corregir estos desequilibrios de población que tiene Chile. Muy poca gente, por ejemplo, en los extremos y mucha gente en el centro. Por lo tanto, una de las cosas que ha tratado de hacer esta regionalización es distribuir de mejor forma la oferta de bienes, servicios privados y servicios públicos. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Este modelo, estos conceptos, se hicieron, Nico, en el marco de la regionalización que existe en Chile desde 1974. Es decir, desde la época de Augusto Pinochet, ¿ya? De hecho, él creó una Comisión Nacional de Reforma o Regionalización, que fue la CONARA, ¿ya? La Comisión Nacional de Reforma Administrativa. De Reforma Administrativa. Aquí está. Sí, Cata, en efecto. ¿Ya? Por eso decía que eran sistemas distintos. ¿Ya? Ay, perdón, lo puse para todo. Momento. Sí, de hecho, por eso. El método de Hont se usa para senadores, digamos, y diputados. El método, por ejemplo, de mayoría simple se usa para los alcaldes. Y para los presidentes, en el caso de los presidentes, se usa el de mayoría absoluta. Es decir, un presidente en Chile tiene que salir con el 50+1. ¿Ya? Igual vamos a ver con ese mayor detalle, obviamente, las diferencias que existen entre todos los senadores y diputados. Y de los presidentes también. ¿Ya? Por lo tanto, para que no se pierdan y sepan también eso. Ya, para ir aclarando, por aquí me preguntan por cámara alta y cámara baja. La cámara baja es de los diputados y cámara alta, por lo tanto, es de los senadores. Para que ustedes sepan, porque en la tele habitualmente así lo dicen y ustedes no saben de quién están hablando. Pero para que sepan, eso es. La Cámara de inicio, la de los diputados, y la cámara revisora, lo de la Cámara de Senadores. Siempre y cuando. Tú sabes que ahí, David, hay letra chica. Depende de los proyectos. Exactamente. El origen, la Cámara de origen del proyecto. Así es. Ahora, vamos a los requisitos y a las funciones. Después nos vamos a dar el tiempo de dar la vuelta con el tema del trámite legislativo que mencionaba el David muy ciertamente. ¿Cuáles son los requisitos chiquillos? Primero, del presidente chileno. ¿Por qué? Y aquí me voy a dar una vuelta corta para que ustedes recuerden una materia que a lo mejor vieron este año en cuarto. Hay maneras y maneras en Chile de tener la nacionalidad, ¿cierto? Unas son las formas originarias y que dicen relación a lo mejor con estos conceptos. Jus sanguinis, no sé si lo han escuchado, y el jus soli. Una de
por derecho de sangre, ya sea por los padres, Así es. y la otra, Derecho de suelo. derecho al suelo, haber nacido dentro del territorio Así nacional. es. Y hay una tercera que es la mixta y una cuarta que es la dada por gracia. Sí, y que esas de hecho son más bien, o sea, lo que también diríamos que son las formas derivadas. Ahora, de sanguinis y solis nosotros necesitamos para ser presidente. Es decir, y aquí un punto importante, ¿una persona nacionalizada chilena puede ser presidente de la República? No. ¿Ya? No puede serlo. Ahora, es más que nada una distinción para qué, Ángela, para facilitar un poco las denominaciones y que sean un poco un lenguaje un poco más clarito para la gente. Por eso se ocupan habitualmente cámara alta y cámara baja, además que por importancia, se supone, es más importante el Senado, a pesar de que tiene menos atribuciones, digamos, para darle más relevancia y establecer bien las diferencias entre ambas. ¿Ya? Se supone que la Cámara Alta son los senadores porque ellos, de hecho, de partida tienen una diferencia, ganan más que los diputados, y por otro lado, sus atribuciones, si bien son menos, pero son fundamentales en el diseño constitucional para poder, por ejemplo, aprobar una ley. Si los senadores dicen que no, esa ley no se aprueba. El ¿Ya? senador representa más a la región y el diputado el distrito El dentro de la región. distrito. Exactamente. Y además que el senador se supone que tienen entre ambos, tienen en teoría, por lo menos como se partió cuando se crearon los senadores en Chile, más honorabilidad y prestigio que el diputado. Se supone. Por eso dije, se supone. Ahora, volviendo al punto. ¿Puede ser una persona entonces nacionalizada presidente de Chile? No, chiquillos. Legalmente no es permitido. ¿Por qué? Porque las únicas dos formas donde se establece para estos funcionarios públicos es jus sanguinis o derecho de sangre, que como bien decía el David, yo tengo, por ejemplo, para poder acreditar el derecho a sangre, básicamente dos situaciones: hijos de padre, madre o ambos chilenos. ¿Ya? ¿Por qué es relevante eso? Porque, por ejemplo, vivir en el extranjero a mí no me quita mi nacionalidad, salvo que yo me la cambie. ¿Ya? Por ende, por ejemplo, si un presidente, por ejemplo, vivió en su juventud 10 años afuera, da lo mismo, ¿ya? Porque no deja de ser chileno por eso. O si ella nació en el extranjero y después haya venido para acá. Los hijos de Ahora, diplomáticos. o como los hijos diplomáticos, por ejemplo. Gracias, David. Y luego está el jus soli, que es el derecho de suelo. Nacer en Chile. Pero, como todas muchas cosas y letras chicas, pero siempre y cuando no sean, ojo con esto, no sean extranjeros transeúntes. Tránsito. Es decir, por ejemplo, si una pareja de brasileños anda de vacaciones y esas vacaciones duran menos de 6 meses en Chile, aunque naciera el bebé aquí, digamos, no puede ser chileno. ¿Por qué, chiquillos? Por una cuestión bien clara, no tienen residencia permanente en Chile. Ya es nacer, digamos, y vivir en Chile si son extranjeros. Así que bien ahí, Renata. Ahora, las otras formas que David mencionaba, que son habitualmente las formas derivadas, que son dos, chiquillos, que son, más que nada, la carta de nacionalización, que es cuando una persona, ¿cierto?, libremente, un extranjero que lleva, por ejemplo, 5 años en Chile, no ha tenido líos con la ley, tiene sus papeles limpios, y al día se puede nacionalizar si quiere, sí, ¿ya? Y la otra, te respondo al tiro, Fernando, dame un segundito. Y la otra, para que no se me vaya la idea, es la nacionalización por gracia. ¿Qué me refiero con esto? La nacionalización por gracia, chiquillos, es un regalo que hace el Estado chileno, ¿ya? A algún extranjero o a algunos extranjeros que se considere son un aporte al país. El primero, de hecho, que lo recibió, chiquillo, en Chile independiente fue Andrés Bello. ¿Ya? Y razones de hecho y de sobra, o sea, produjo el tema, fue uno de los artífices de la generación intelectual, fue el primer rector de la Universidad de Chile, ¿cierto? Colaboró en su fundación, entonces tenía motivo. Y el Código Civil. Que hasta hoy día no rige. Y que de hecho prácticamente
es muy parecido en algunas cosas al primero que digamos, al que se hizo en 1856. Sí. Ahora, por lo tanto, todas esas formas, chiquillos, son de nacionalidad. Para los cargos públicos, a mí me interesan las primeras dos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿pueden ser, por ejemplo, asesores del presidente de algún nacionalizado chileno? Sí, pero no puede optar a ocupar un cargo público de relevancia como el que estamos hablando. ¿Ya? Ser ciudadano con derecho a sufragio. Es decir, ¿qué significa esto? Que no haya tenido penas aflictivas. Es decir, básicamente, conductas que pasen los 3 años, o sea, condenas, perdón, no sé por qué dije conducta, condenas que pasen los 3 años y un día. Ahí sí. Es decir, por ejemplo, si yo, chiquillos, me peleo a combos afuera, probablemente me va a quedar me voy detenida, ¿cierto? Probablemente me va a dejar la marca, pero eso no me va a significar ningún impedimento para postularme en un cargo de elección popular, ya como el caso del presidente. Pero es distinto si yo estafé. ¿Ya? Si tengo antecedentes por estafa y esa condena por estafa supera los 3 años y un día, ciertamente no puedo ejercer ningún cargo público. ¿Ya? Eso es un punto importante, porque este requisito, chiquillo, es uno de los requisitos que se repiten en todos los cargos públicos que son electivos hoy en día en Chile, para que sepan. Ahora, tener cuarto medio rendido o su equivalente. ¿Por qué se menciona el equivalente? Porque en el fondo puede haber personas, como yo les explicaba adelante, que pueden haber estudiado en el extranjero, siendo chilenos estudiaron afuera. Por lo tanto, ¿qué hacen estas personas? Llegan a Chile y regularizan su nota. Lo hacen mediante un trámite, ¿cierto?, del Ministerio de Educación, para poder el equivalente a nota chilena. ¿Ya? Por lo tanto, ¿se requiere tener estudios superiores para ser presidente? No. Para ser diputado tampoco, para ser senador tampoco, y para ser alcalde y concejal tampoco. Para que ustedes sepan. Ahora sí, Fernanda, porque se me había ido tu idea. Si nacen en el barco, si es aguas internacionales, ahí definen plenamente la nacionalidad de sus padres. Pero, si esas personas tienen nacionalidad residente, por ejemplo, tienen, digamos, residencia en su país en el país de destino, pueden perfectamente optar a la nacionalidad de ese país de destino. Todo depende de los requerimientos que tenga cada país. Por ejemplo, si una pareja de estadounidenses tiene un hijo, ese hijo por primera causa sería estadounidense. Pero, por ejemplo, si esa pareja estadounidense vive en Chile hace 10 años y viene en barco, por ejemplo, para acá y justo tiene el bebé aquí, o camino a Chile, evidentemente ese bebé puede ser chileno igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen residencia definitiva y no temporal. No sé si me explico ahí. Y el otro punto, si el ¿Mm? barco es un barco mercante o un barco de guerra, porque un barco Así de es. guerra se aplica la extraterritorialidad, igual que la embajada, Es ser territorio parte jurídico. del territorio nacional. Ujú. O el bebé nació arriba, volando encima de Chile, se Lo aplica mismo. también lo mismo. Sí, porque de hecho hay que recordar que, bueno, David, lo que tú dices, porque el territorio en Chile tiene, chiquillos, 4 áreas bien importantes. A lo mejor me estoy saliendo un poco el tema, pero es bueno que lo sepan. Territorio terrestre, o en este caso continental para nosotros, ¿cierto? Aéreo, marítimo y jurídico. Ustedes dirán, ¿y qué diablo es jurídico? El jurídico, chiquillos, se refiere a todas las partes donde Chile puede ejercer soberanía y no necesariamente estando en el mar o en la tierra, digamos, que le pertenecen a Chile. Por ejemplo, embajadas, consulados, ¿ya? Barcos de guerra, entiéndase como bien decía David. Y, por ejemplo, los aviones, que se estén usando también en servicios para Chile. Por lo tanto, esos también cuentan como territorios, como bien decía David en el ejemplo, en el caso de que se tenga un hijo en alguna de estas zonas, para que es importante que ustedes lo sepan. Ahora, vamos a las funciones del presidente. El presidente, chiquillos, tiene primero que todo nombrar y remover cargos de exclusiva confianza, es decir, ministros
secretarios, subsecretarios, intendentes y gobernadores hasta ahora. Además, y esto es algo que puso Ricardo Lago en la reforma que hizo el 2005, puede eliminar o puede, perdón, remover comandantes en jefe de carabineros y de las Fuerzas Armadas. Ya tiene toda la decisión para poder hacerlo. Nadie se lo puede negar, digamos. Ahora, también existen los estados de excepción, que eran los 4 que yo les mencionaba la semana pasada, y que son importantes porque son atribuciones, chiquillos, exclusivas del presidente, salvo el de asamblea, que se tiene que consultarlo con el Congreso, pero los demás no tiene por qué hacerlo. ¿Ya? Solo notificar lo que van a ocurrir. Ahora, concurrir a la formación de leyes, esto es muy importante. En Chile el presidente tiene capacidad de colegislador. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que el presidente puede redactar proyectos de ley y puede ingresar proyectos de ley. ¿Ya? Por ejemplo, lo hizo con el tema del proyecto 10%. ¿Lo puede hacer con otros temas? Perfectamente. Y también, este señor no lo hace de cualquier manera, chiquillos. Las leyes, habitualmente los proyectos de ley que son importantes y que va a colocar el gobierno, generalmente lo hacen mediante mensaje. Ustedes dirán, ¿y qué diablo es el mensaje? ¿Se han fijado ustedes, por ejemplo, cuando tipo 9 de la noche el señor Piñera sale hablando habitualmente en cadena nacional? ¿Se han fijado en eso, no? Ahí, por ejemplo, cuando dice, vamos a hacer un proyecto de ley sobre, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué se me puede ocurrir? Sobre, por ejemplo, un ingreso familiar de emergencia para todo Chile. Ahí lo que está haciendo él es decir que va a ingresar un proyecto en esa temática, por lo tanto ahí está cumpliendo con el mensaje. No tiene para qué, digamos, leer el proyecto y leérselo uno a uno a los ciudadanos, pero sí decir que va a legislar sobre esa materia. Eso se cuenta, chiquillos, como mensaje presidencial. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, los diputados y los senadores si es que quieren hacerlo? Ellos, de hecho, puede ser uno o más diputados o uno y más senadores, dependiendo de la ley que exista. Para senadores y diputados no se llama mensaje, se llama moción. Para que ustedes sepan. Ahora, ¿qué más tiene el presidente como atribuciones? Convocar a plebiscito. ¿Ya? O sea, perfectamente, por ejemplo, y vamos a poner un caso relativamente extremo, vamos a suponer que el señor Piñera dijera, bueno, la población no está conforme conmigo, ¿puedo hacer un plebiscito para decidir si quieren que me vaya o quieren que me quede? Sí, perfectamente podría hacerlo. ¿Ya? El tema del plebiscito es una atribución del presidente. Y también en el caso, como lo coloco en la diapositiva, si es que hay desacuerdo entre el Congreso. Es decir, por ejemplo, el señor Piñera podría mandar a plebiscito a hacer una reforma de pensiones estructural. ¿Si es que no hay acuerdo? Sí, podría hacerlo también, para que ustedes sepan. También el señor presidente puede nombrar a las altas autoridades de la Corte Suprema, las de apelaciones, pero obviamente en acuerdo con el Senado. Generalmente, ¿qué es lo que hace el presidente? Coloca los nombres, ¿cierto? Y el Senado define si esos nombres son o no son y si los acepta o no. También el indulto. Ojo, el indulto es una facultad del presidente. ¿A qué se refiere el indulto, chiquillos? Por ejemplo, el indulto se puede aplicar en casos de que haya problemas de salud, es decir, que el presidente permita, como ocurrió en la pandemia, que gente que estaba enferma, ¿cierto?, pudiera pasar el resto de su condena en sus domicilios. También y antiguamente, cuando existía la pena de ley, la pena de muerte en Chile, también eso significaba que la gente, digamos, el presidente podía cambiar la pena de muerte, chiquillos, por una condena a cadena perpetua. Es decir, no matar a estas personas que estaban condenadas, sino que dejarlas hasta que se murieran en la cárcel de todas formas. Por lo tanto, son una especie de perdonazos especiales que se aplican por parte del presidente cuando hay situaciones también de carácter excepcional. ¿Ya? También, y un punto importante que se menciona aquí, por ejemplo, Alexander. De hecho, eso ya venía, era una atribución que venía en la Constitución del 25 y también se coloca en esta Constitución actual. Ahora, lo que voy a mencionar también es un punto bastante importante. El presidente en Chile, chiquillos, es jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Son lo mismo? No son lo mismo.
¿ya? El jefe de Estado es aquel, digamos, el presidente hace las veces de jefe de Estado cuando representa a Chile en materias que son internacionales. Es decir, cuando viaja, por ejemplo, a algún congreso, cuando tiene que firmar algún acuerdo, por ejemplo, algún tratado de libre comercio, eso lo hace el presidente en su calidad de jefe de Estado. O cuando visita, por ejemplo, a otros mandatarios, también está haciéndolo como jefe de Estado. Pero cuando ve los asuntos internos de Chile, ahí ya no estamos hablando de jefe de Estado, sino que estamos hablando de jefe de gobierno. ¿Ya? Que es un punto importante que ustedes también tendrían que saber. ¿Se entiende ahí? Hasta ahí, ¿cierto, chiquillo? Profe, entonces jefe ¿Sí? de Estado sería como lo internacional y jefe de gobierno como lo nacional, ¿no? Así es, toda la razón, Estefanía, toda la razón. De hecho, en su calidad de jefe de Estado, él puede conducir las relaciones internacionales. A eso me refería cuando firma tratados de libre comercio o acuerdos en otras materias, ¿ya? No necesariamente firma siempre acuerdos de libre comercio. Pero si quieren ponerse de acuerdo para trabajar, por ejemplo, y hacer obras para la región, eso lo hace el presidente en su calidad de jefe de Estado. Y cuando, por ejemplo, define que van a haber toques de queda, o va a mandar a los militares a la calle, o los va a sacar de las calles, ahí está hablando de jefes de gobierno. Ahora, evidentemente, también tiene que cuidar la recaudación de los dineros en Chile. Se supone que los presidentes no debieran robarse nada de los gobiernos y al contrario, fiscalizar, digamos, ordenar que las instituciones que tienen que fiscalizar lo hagan. ¿Por qué? Porque se supone que él es el principal responsable de la plata que se gasta en Chile, chiquillos. Lo que se gaste y lo que no se gaste es responsabilidad política del presidente, por si acaso. E incluso penal, si es el mismo él el responsable de robarse la plata. Ahora, también el presidente, si necesita algo urgente que legislen senadores y diputados, puede llamar a sesión especial. Sí, de hecho, si ustedes recuerdan, el año pasado se hicieron algunas sesiones especiales para aprobar algunas cosas. ¿Por qué? Porque los senadores y diputados estaban a puertas de 17 vacaciones y habían proyectos que tenían que quedar aprobados. Por lo tanto, ahí los citaron, ¿cierto?, extraordinariamente para que lo pudieran hacer. Chiquillos, hasta aquí, ¿alguna duda en cuanto al presidente? ¿Ya lo que hemos hablado hasta ahora? ¿No? Estupendo. Avancemos entonces. Voy a ser súper breve porque la otra vez se los mencioné en Derecho Humano. Estos son los 4 estados de excepción constitucional. ¿Ya? Qué importante eso, Juan Pablo, te contesto al tiro. Aclaro con eso y te respondo al tiro la pregunta. Chiquillos, cuando hay estado de excepción constitucional, hay una alteración del Estado de Derecho. Ya no es que no deje de existir, pero hay una alteración porque no es un régimen normal. En este sentido, por ejemplo, nosotros estamos con un estado de emergencia hoy por hoy. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros no estamos en el funcionamiento total y normal de un Estado de Derecho como ocurre siempre. ¿Por qué? Porque hay de partida limitación a los derechos humanos. Si ustedes se fijan en el estado de emergencia, se restringieron libertades de locomoción y de reunión. Por eso hay un toque de queda que nos impide salirse todo después de cierta hora. Y, por ejemplo, las manifestaciones tampoco se permiten en este estado de excepción. Ahora, también es muy importante establecer lo siguiente. Habitualmente lo que hace el presidente en un estado de excepción es delegar en las Fuerzas Armadas la organización de las diferentes regiones del país. Es decir, chiquillos, que lo que hace habitualmente el intendente trabaja con los principales líderes de la región, de carabineros y de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Para ir coordinando los planes de acción, por decirlo así. Ahora, nosotros en Chile hemos pasado por los 4 estados desde nuestra historia independiente. Ahora, el que no se aplica hace muchísimo tiempo es el estado de sitio, ya prácticamente desde la época de los militares en el gobierno. Todos los demás han sido, bueno, y el estado de asamblea que se aplicó para la guerra del Pacífico, pero lo que es el estado de emergencia y el estado de catástrofe lo hemos tenido bastante frecuentemente en los últimos años. Ahora, Juan Pablo, muy buena tu pregunta. ¿Qué pasa cuando el presidente, por ejemplo, se enferma o tiene que viajar? Si viaja, por ejemplo, como jefe de Estado,
¿quién se queda a cargo del país? El ministro del Interior. Pero cuando el presidente anda afuera, no se menciona como ministro del Interior, se habla como vicepresidente. Por lo tanto, si ustedes escuchan eso en algún minuto, es el ministro del Interior. Y si el presidente, en efecto, está enfermo o no puede tomar el cargo, tiene que ser también el ministro del Interior que lo reemplace. Distinto pasa en el caso que el presidente renuncie, chiquillos. ¿Por qué? Porque si la renuncia del presidente, para allá voy. De hecho, Fernanda, para allá voy. Si el presidente renuncia o se muere, ojo con esto, 2 años o más de 2 años antes de terminar su mandato, en línea el mandato cae al tiro dentro del Ministerio del Interior. ¿Ya? Pero, miren el detalle, pero si el presidente se muere o renuncia menos de 2 años antes de la próxima elección, es el Congreso Nacional quien tiene que escoger al próximo presidente. Por lo tanto, pensemos en un ejemplo algo extremo. Vamos a suponer que Piñera dijera mañana renuncio, me voy, no sigo más en el gobierno. ¿Qué pasaría? El Congreso tiene que escoger al sucesor. Pero la persona que escojan tiene que gobernar todo el resto del periodo. No. ¿Ya? Tiene, de hecho, si mal no recuerdo, 30 días para poder convocar a elecciones nuevas. Por lo tanto, no es sencillo si, digamos, el presidente renuncia o se muere. De hecho, se entiende que es así porque lo dice así por determinadas razones, digamos, no puede seguir ejerciendo su mandato. Esos son los caminos. Sería, por lo tanto, un presidente temporal. Exactamente, Fernanda. En el caso del Congreso sería un presidente absolutamente temporal. En el caso del Ministerio del Interior es distinto porque si, como decía antes, el presidente, digamos, se muere o renuncia, digamos, más de 2 años de la elección, el ministro del Interior termina el mandato. Pero, naturalmente, hasta que, digamos, se ocurre ahora, por ejemplo, que a Piñera le quedan 16 meses, por ejemplo, si le diera por renunciar, sería el Congreso quien tuviera que tomar esa decisión. ¿Quién se hace cargo mientras toma la decisión? El Ministerio del Interior. ¿Ya? Sería la autoridad que seguiría al mando mientras se determina quién lo va a reemplazar. Por lo tanto, chiquillo es bastante relativo frente a una renuncia. ¿Ya? Ahora, eso está escrito en la Constitución, pero la verdad es que hace años que no ocurre una renuncia en Chile. ¿Ya? De hecho, la última vez que renunció alguien, bueno, que se murieron en realidad, que les pasó La a advocación de Pedro. O'Higgins. No, eso es demasiado antiguo. Las Pedro últimas 2 muertes que hubo, porque no contamos aquí a Allende, pero fue en el caso, por ejemplo, de Pedro Aguirre Cerda, que murió, de hecho, antes de su mandato, y Juan Antonio Ríos, chiquillos, que también murió antes de su mandato. Los dos consecutivamente. Y los dos, para mal remate, como bien dice David, los dos seguidos, ¿ya? Desde Creo ahí, que de fue hecho, no, sí, los dos, ¿no? sí, de hecho, murió a mitad de su gobierno Pedro Aguirre Cerda. Él asumió en el 38 y murió en 1941. Y Exactamente. a Juan Antonio Ríos le faltaba... Dale nomás, perdón. Día 25 de noviembre de 1941. De hecho, ayer lo andaba recordando, exactamente. Y el otro también que tuvo la mala suerte de morirse fue Juan Antonio Ríos, segundo radical. Pero él, Juan Antonio Ríos, murió faltando un año nomás para terminar su gobierno. ¿Ya? Los dos murieron en todo caso por enfermedades, no fue una muerte así como trágica. ¿Ya? Así que para que sepan, eso es. Ya. Ahora, estos estados de excepción es importante que ustedes los tengan y los entiendan porque son, como les decía, atribuciones que tiene el presidente en el caso de que ocurra una alteración grave del orden público, sea por características naturales, sea por guerras o sea por desórdenes graves a nivel político, social que impidan la gobernabilidad. En el fondo, por eso se tienen. Y de hecho, ¿se puede poner más de uno a la vez? Sí. ¿Ya? Para que sepan también. Ahora, en el gobierno local, nosotros tenemos a las municipalidades. ¿Por qué son importantes las municipalidades? Porque son la instancia más cercana, chiquillos, del gobierno con la población. ¿Ya? Es decir, a los alcaldes les toca la pega más finita y local.
Ellos son los que se supone, conocen de mejor manera los territorios, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las funciones privativas de los alcaldes? Aplicar disposiciones sobre transporte. Es decir, chiquillos, establecer desvíos de calles, por ejemplo, o si que hay alguna conmemoración en la comuna, por ejemplo, decir, saben que esta calle la vamos a cerrar todos estos días y por lo tanto todos los autos tienen que pasar por otras calles. Aplicar las disposiciones sobre construcción. ¿Por qué, chiquillos? Porque para las comunas hay un instrumento que se llama el Plan Regulador Comunal. ¿Por qué es importante? Y esto para que apliquen algunas noticias que seguramente han escuchado. Chiquillos, ninguna construcción en Chile se puede habitar si la comuna no da el visto bueno. Ustedes dirán, ¿cómo la comuna? No sé si se han fijado los que han ido a la municipalidad alguna vez, que existe un lugar que se llama Dirección de Obras. ¿Por qué es importante? Porque esa dirección de obras, chiquillos, tiene una pega que no es menor, que es cuando un edificio está listo, ya terminado por parte del inmobiliario, de la constructora, tiene que ir gente de la municipalidad a revisarlo. ¿Por qué a revisarlo? A que no hayan fallas, ¿ya? Digamos, no vaya a haber peligro de derrumbe por alguna razón, que, digamos, se entregue sin problemas, por ejemplo, ni de alcantarillado, ni de filtraciones, debieran hacer una revisión bastante exhaustiva. Y una vez que esa, digamos, pase por la dirección de obra, ahí recién ese edificio puede ser habitado. ¿Ya? Y de hecho, el plan regulador comunal también, chiquillo, debiera tener las distancias que hay, por ejemplo, entre edificios de departamento o entre casas y torres de departamento. Eso lo ve exclusivamente la comuna. De hecho, porque se los menciono, no sé si ustedes en las noticias oyeron escuchar de los guetos verticales que habían en la estación central. No sé si alguno de ustedes lo escuchó por ahí. Que fue una tremenda polémica, ¿cierto? Porque en el fondo, como se permitió que esa gente habitara, tantas personas habitaran un metro cuadrado tan pequeño, eso es resorte de la MUNI, chiquillos. ¿Ya? Por lo tanto, ahí el alcalde es el que tiene que salir a responder cuando ocurren ese tipo de situaciones, para que ustedes sepan. Ahora, el aseo y ornato de la comuna también, de hecho, es horrible el tema de los guetos verticales. Búsquenlo por si quieren saber más. Y de hecho, ¿por qué se los menciono? Ya de nada, Tiare, que esté bien. Porque, ya, Fernanda, mándalo nomás. Porque el actual ministro del Interior, de hecho, era el alcalde de la comuna Estación Central. Por lo tanto, lo primero que le recriminaron fue precisamente este tema. El aseo y ornato de la comuna también está, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque se supone que las comunas y los barrios tienen que estar aseados para impedir, digamos, enfermedades. Desarrollo comunitario, por ejemplo, facilitar la construcción de canchas, ¿cierto? Y de lugares donde la gente se pueda recrear y vivir, se supone, en paz. Y además, como les decía, ver el tema del plan de desarrollo comunal, que tiene que estar en relación y tiene que ver cuántas construcciones se van a construir, qué presupuestos se van a necesitar, en qué áreas, por ejemplo. Por lo tanto, la MUNI puede ver el tema de los hospitales, puede ver el tema también de las escuelas. Entonces, eso todo lo incluye en esta parte, chiquillos. Por lo tanto, lo que hace el alcalde no es una labor menor. ¿Ya? Ahora, ¿los alcaldes pueden crear leyes para su comuna? Sí. ¿Ya? ¿Cuáles son esas? Las ordenanzas. Las famosas ordenanzas municipales. Por eso, por ejemplo, si ustedes alguna vez han salido por la región donde viven, puede que a lo mejor hayan comunas que tienen las botillerías abiertas a cierta hora y otras que las tienen cerradas a la misma hora. Eso no es por cualquier razón, es porque los alcaldes lo han decidido así. ¿Ya? Por ejemplo, hay comunas que cierran la botillería a las 4 de la mañana, otras a las 3, otras a las 2, por ejemplo, algunas a la 1, y eso es por decisión de cada alcaldía, para que ustedes sepan. De hecho, Mauricio, también pueden hacer plebiscitos comunales. Es más, el año pasado, si ustedes recuerdan, los alcaldes se pusieron de acuerdo para precisamente hacer un ejercicio ciudadano con los plebiscitos comunales, para ver, por ejemplo, qué demandas tenía la gente y cuál era la opción por la que la gente se iba a ir. Que lo hicieron, de hecho, si mal no me falla la mente, como a mediados de noviembre del año pasado. O a finales de noviembre del año pasado hicieron una consulta comunal, que fue bastante satisfactoria. Por ende, chiquillos, tienen atribuciones también ellos prácticamente en todo, porque son parte del gobierno local,
pero también pueden crear algunas leyes propias que son las ordenanzas. Lo único, chiquillos, que ellos no pueden hacer, por ejemplo, es formular leyes que, escapen a su competencia. Por ejemplo, cobrar impuestos. Ellos pueden poner multas, sí, pero no pueden hacer una ley de impuestos porque eso no es una atribución de los alcaldes. Tampoco, por ejemplo, pueden cerrar las comunas en caso de cuarentena, ¿ya? Porque esa no es tampoco atribución de ellos. Ahora, eso por el lado de los alcaldes. No sé si tienen alguna duda de estos, chiquillos. Para ir viendo lo otro. ¿No? Ya. Entonces, vamos al Congreso, que era lo que ustedes más o menos querían saber. Primero que todo, chiquillos, quiero aclararles un concepto que es bien importante. Cuando se habla de Congreso pleno. Cuando estamos hablando de Congreso pleno, hablamos de senadores y diputados en su conjunto. ¿Ya? Eso es bueno que ustedes lo sepan. Divididos, obviamente, por cada cámara respectiva, pero se está hablando del organismo en general. Ahora, ¿cuáles son las principales atribuciones del Congreso? Evidentemente, aprobar o desechar leyes y tratados internacionales. No, de hecho, Juan Pablo, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo porque no es parte de sus atribuciones generales. Ellos lo único que pueden colocar son multas. Por eso el valor de las multas cambia de comuna a comuna. Pero impuestos así como ellos decidir subir, bajar o mantener o agregar, no pueden hacerlo, no es parte de su atribución. Probablemente, Economía. claro, es una materia que lo hace el Ministerio de Economía, incluso hasta sugerencia puede ser del Banco Central, pero de ellos no pueden hacerlo. De hecho, es una de las cosas que quieren probablemente colocar. Por ejemplo, y aquí es algo que a lo mejor ustedes han visto en las noticias, los comerciantes ambulantes, los alcaldes, no es mucho lo que pueden hacer, chiquillos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque lo de las patentes para los comerciantes ambulantes no es algo, no es propio de las municipalidades. Lo que ellos pueden hacer, a lo mejor es delimitar los espacios donde ellos pueden vender, pero colocarles patentes ellos no pueden hacerlo. Esa es una atribución que debiera haber visto hace mucho tiempo economía, no ellos. ¿Ya? No sé si a propósito se los menciono, porque han habido varias protestas, por ejemplo, en la estación central con los comerciantes ambulantes, pero eso no es ni siquiera que le reclaman los vendedores ambulantes al alcalde, pero esa no es atribución del alcalde, chiquillos, para que ustedes sepan. Darles más facilidades para que puedan trabajar relativamente, eso sí podrían hacerlo, o darle algún espacio excepcional, pero no pueden ellos ver el tema de las patentes, no es atribución del alcalde, lamentablemente. Ahora, ¿qué es lo que hace el Congreso habitualmente? Crea leyes y aprueba leyes, ¿ya? Pero, ojo, y en esto quiero ser súper enfática, el presidente tiene una atribución que es bien importante, que es vetar las leyes, ¿ya? Y esa es una función del presidente de la República. Por lo tanto, ¿el Congreso es la última palabra de la ley en Chile? No, chicos. Cuando el presidente coloca la firma, emite el decreto de aprobación y se publica en el diario oficial, recién una ley es ley. Ya, para que ustedes sepan. Por lo tanto, el presidente siempre, chiquillo, va a ser el último filtro. ¿Ya? Por lo tanto, es un punto importante que tienen que saber. También el Congreso se encarga de ver los tratados internacionales y obviamente también se pronuncia respecto a los estados de excepción constitucional. Ojo, pronuncia, porque salvo en el de asamblea, en los otros tiene que solamente decir, ok, lo recibimos, ok, lo vimos, pero no le puede decir nada más al presidente. Ahora, los vamos a ver desglosados para que ustedes no se pierdan. Lo primero que tenemos son los diputados y senadores. En cuanto a su composición, chiquillos, los diputados son 155 y los senadores son 50, pero ojo, hay 43 en este minuto en ejercicio. ¿Ya? Pero son 50 por capacidad. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque antes las cantidades eran distintas, pero desde, digamos, 2016,
se hizo un cambio y por lo tanto se pasaron a hacer estas cantidades. Ahora, hay un detalle con esto que les mencionaba. Porque se aprobó, ¿cierto? Ustedes saben que hasta hace poco tiempo atrás los diputados y senadores podían ser reelectos indefinidamente. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es la ley que se aprobó? De no reelección. No reelección, ¿cierto? Indefinida. Exactamente. ¿Por qué se hizo esto? Porque se reclamaba mucho, chiquillos, que habían rostros del Senado y de los diputados que llevaban 20 años en ejercicio. Por lo tanto, para favorecer la alternancia democrática, por ejemplo, Colomapo, de que ahora de hecho están padre e hijo, toda la razón, Estefanía. Y ¿para qué se hizo eso? Para evitar que las familias políticas se apitutaran. Por lo tanto, chiquillos, para senadores y diputados, ellos pueden estar máximo 2 periodos. Es decir, en el caso de los diputados pueden estar 8 años y en el caso de los senadores 16. Pero en el caso de los alcaldes se les permitieron hasta 3 periodos. ¿Ellos cuánto duran los alcaldes en el gobierno local? 4 años. Por lo tanto, máximo periodo pueden estar en la alcaldía 12. Por eso, por ejemplo, a Reginato para afuera. Que de hecho ya reclamó ante la Corte Suprema, hizo el show mediático, pero no se lo aguantaron. ¿Quería morir en el cargo, dijo? En efecto, es que de hecho antes se podía, ahora ya no. Y eso igual, chiquillos, tiene un lado positivo, porque evidentemente todo depende del electorado, obviamente, pero pueden salir caras nuevas. ¿Ya? Y eso siempre es importante en la alternancia política en democracia. Ahora, hay una aclaración que quisiera hacer con relación a los diputados y a los senadores. Chiquillos, los diputados van por distritos. ¿Qué quiero decir con distritos? Que son en más de una comuna, pueden ser varias. De hecho, pueden ser efectivamente 3 o 4 comunas. ¿Ya? Mientras que los senadores tienen las circunscripciones. Y las circunscripciones se dividen esencialmente en cordillera y costa. Por lo tanto, como bien decía David, un punto importante, ellos, la pega a los senadores, saben más específicamente, eso conocen o deberían conocer bien su región. Pero los diputados tienen una realidad más local porque trabajan con varias comunas. De hecho, chiquillos, se supone que por ley, ¿ya? Disculpen si escuchan un ruido extraño, pero el camión de la basura pasando esta hora. Tienen ellos una semana distrital. Se supone, chiquillos, que al menos una vez al mes deberían pasar diputados y senadores por sus respectivas regiones. De hecho, por eso se supone que los diputados tienen oficina en su distrito y para que reunirse y ver las demandas ciudadanas. Porque se supone, nuevamente, que diputados y senadores emiten proyectos de ley que les sirvan a la ciudadanía, que no sean netamente de iniciativa propia, ¿ya? Por eso es importante lo que les mencionaba. Ahora, ¿hay diferencias entre ellos, entre los requisitos? Sí. La primera diferencia es la edad. Los diputados pueden tener 21 años al momento de la elección incluso. Es decir, ¿yo me puedo inscribir con 20 años, chiquillo, para ser diputado? Sí. ¿Te puedo inscribir como senador teniendo 34 años también? Pero el requisito, igual que el presidente en todo caso, se me había olvidado decir eso. Pero al momento y al día de la elección, yo tengo que tener la edad cumplida por ley. Si no, automáticamente el servicio electoral me puede inhabilitar. Aun cuando yo gane la elección, si no cumplo el requisito por ley, el servicio electoral me puede inhabilitar. ¿Ya? Y también, chiquillos, los diputados tienen un requisito: vivir en la zona. ¿Ya? Pero ahí está la otra triquiñuela. ¿Por qué estarán pensando ustedes? Porque en el fondo yo necesito vivir ahí 24/7. No. ¿Cómo acredito yo, chiquillos, que tengo vivienda en algún lugar? ¿Qué tendría que tener? A ver si saben. ¿Cómo acreditar residencia? Exactamente. Residencia. Es decir, la ley no me pregunta si tengo la casa ocupada 24/7. Pero, por ejemplo, teniendo residencia, 2 años antes de la elección, en una comuna determinada, puedo postularme perfectamente como diputado por esa comuna. Y por ese distrito en definitiva.
Sí. ¿Ya? Por eso de repente compraban una casa o arrendaban por 2 años, y quizás Exactamente. ni pisaban el lugar, pero se veían como candidatos. Es que de hecho, lo que bien dices tú, David, pasa en varios partidos políticos. De hecho, varios han comprado casas y propiedades a lo largo de Chile prácticamente. ¿Por qué? Porque en el fondo no les cuesta nada después hacer una operación para pasar a nombre la casa de cierto candidato y esa persona figure como propietario de ese lugar, aunque no haya vivido un solo día ahí, pero figura como dueño y por lo tanto como residente de la comuna, sí. Por lo tanto, es todo ahí una triquiñuela no menor. En el caso de los senadores no se pide. Por lo tanto, y ahí caemos en el otro problema, que cualquier persona de cualquier parte de Chile puede ser senador por el extremo del país si así lo quiere, y cumple con los requisitos, obviamente. ¿Ya? Ahora, al igual que el presidente, senadores y diputados, chiquillos, no necesitan tener estudios superiores para postularse en el cargo. Solamente, obviamente, se les gusta a la ciudadanía y salir escogido según el sistema electoral que tengan, que ya, como decía anteriormente, lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta aquí de esto? ¿Dudas, duditas que tengan? No, ya. Avancemos entonces. Senadores y diputados tienen funciones, algunas relativamente similares, chiquillos. ¿Por qué? Porque hay otras, y aquí quiero ser súper enfática y para que entiendan por qué. Por ejemplo, el segundo proyecto del gobierno pasó por los senadores y no por los diputados primero, por lo que les voy a comentar ahora. En general, chiquillos, los diputados pueden tirar proyectos de ley de prácticamente todo lo que se les antoje, excepto de 3 cosas muy importantes. De las pensiones. De supuesto. ¿Mm? De supuesto. Del presupuesto. Y aquí está nos vamos a meter en las patas de los caballos. Y del financiamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque esas 3 materias no son atribución de los diputados, son atribución de los senadores, chiquillos. O sea, ustedes me están diciendo, deben estar pensando ustedes, o sea, profe, ¿los senadores no pueden tirar proyectos de ley de las otras áreas? No. ¿Qué es lo que hacen ellos? Revisan lo que mandan los diputados. Pero en estas 3 áreas, la atribución es de los senadores. Por eso, por ejemplo, y aquí no me tiré la arena, por favor, por eso, por ejemplo, Piñera mandó al Tribunal Constitucional el proyecto, porque la iniciativa partió de los diputados. Como de inicio. Exactamente. Por lo No, tanto, ¿qué dijo Piñera? Oye, pero esa no es atribución de ustedes. Por lo tanto, no es constitucional. ¿Ya? Por eso ahora este proyecto, el que tiró el gobierno y que se aprobó hoy día, chiquillos, se los comento como dato, pasó por el Senado primero. Es netamente por eso, porque es una de las áreas, de las 3 áreas que tiene atribución exclusiva el Senado. De todos los demás proyectos tienen los diputados. Incluso, por ejemplo, acusar constitucionalmente al presidente o adelantar las elecciones, que es lo que se está discutiendo esta semana. No sé si tienen alguna duda hasta aquí respecto de esto. ¿Ya? Entonces, no es un tema ahí de chiste, chiquillos. Por ende, los diputados y los senadores tienen, salvo esta excepción que acabo de mencionar, son funciones relativamente similares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿pueden emitir proyectos de ley? Sí, pero como decía los senadores, solamente las áreas que estaban. ¿Tienen que revisar proyectos de ley los dos? También. ¿Ya? Ahora, lo que hacen los diputados en estricto rigor es citar a un ministro de Estado. ¿Para qué? Cuando hay denuncias de que su gestión no es buena. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, citaron a Ignacio Briones hace poco tiempo. A ver si se acuerdan por qué fue. ¿Por qué citaron al señor Briones hace poco tiempo al Congreso, chiquillo? ¿Qué escándalo hubo con el señor Briones, que es ministro de Hacienda? Si no me equivoco, fue por la polémica de que pidió todos los nombres de la gente que retiró el 10%. Muy bien, Alexander.
Esa es una violación constitucional, chiquillos. ¿Por qué? Porque hay una ley de privacidad de datos en Chile. Nadie puede darle mis datos a otra persona, ¿ya? No puede ser sin mi consentimiento. Entonces, cuando se supo, quedó la escoba porque es una cuestión privada. Lo que pasa, Estefanía, es que los root, las direcciones, son datos sensibles. No pueden ser divulgados por otra persona que no sea yo titular. Entonces, cuando se supo que el ministro pidió los datos, dejó la escoba, ¿ya? Quedó la escoba y ustedes vieron todo el escándalo que se armó por las redes sociales. Ah, que pensé, Estefanía, que no te había quedado claro eso. Ya, bueno, no importa. El hecho es que, ¿qué ocurrió? Se supone, Estefanía, que son privados. La verdad es que en la práctica, bueno, podríamos dudarlo eternamente, pero se supone que son privados. Entonces, cuando se supo esto de Briones, evidentemente lo mandaron a llamar del Congreso. Ya lo llamaron a llamar los diputados porque en el fondo eso perfectamente podría haberle valido una acusación constitucional. ¿Ya? Entonces, no es tan sencillo el punto. Para eso lo hacen generalmente, para pedirle explicaciones por algo. De hecho, al señor Figueroa también lo mandaron a llamar por el tema de educación, ¿ya? Y por la polémica que hubo con la campaña, si ustedes recuerdan de esta campaña que sale del ministerio, de los 300 millones. Al video. Sí, pues, que fue toda una polémica y que de hecho el señor Figueroa tuvo que dar explicaciones. Porque evidentemente, ¿cómo se gasta 300 millones en una campaña como esa? Era la crítica, siendo que había gente que estaba sin computadores en Chile. Ah, muy buena pregunta, Maximiliano. Muy, muy, muy buena pregunta. Quiero cerrar, chiquillos, con dos ideas importantes para explicarle a Maximiliano la pregunta que hizo, porque es súper importante. Entonces, me voy a extender, chiquillos, unos minutos, pero voy a tratar de que sea lo menos posible. ¿Por qué? Porque en el fondo, los diputados pueden, llamar a un ministro, crear comisión especial investigadora cuando hay denuncias de fraude o mal uso de los recursos públicos o conflictos de interés. Con esto, no sé si escucharon lo que pasó con Gino Lorenzini, el creador de Felices y Forrados estos días. No sé si alguno de ustedes lo escuchó por ahí. Que ha sido la gran polémica de la semana, porque el señor Gino Lorenzini denunció, ¿cierto?, que el señor Piñera supuestamente sería o habría hecho una estafa con los fondos de pensiones y por lo tanto se habría convertido, a merced de la plata de los chilenos, de dueño de inversiones de casi la mayor parte de las AFPs que hay en Chile. Lo que sería un conflicto de interés porque él, como autoridad de la República, no puede tener ese tipo de empresas en temas que son de interés público. Al menos no como presidente. Después, obviamente, como ciudadano lo puede hacer si se le da la gana, pero como presidente no. ¿Qué es lo que podría pasar ahí? Que los diputados crearan una comisión investigadora para ver si eso es constitutivo de delito o no. ¿Ya? Esa es una atribución de los diputados. Ojo ahí. Y también si hay o no acusaciones constitucionales. ¿Qué es lo que hace la Cámara de los Senadores en este caso? Revisa los proyectos que mandan la Cámara de Diputados, las acusaciones constitucionales. Por ejemplo, al señor Víctor Pérez, ¿cierto?, no lo quisieron acusar los senadores, por lo tanto, llegó hasta ahí el proceso. Y, por lo tanto, también ellos también revisar el informe de la comisión investigadora. ¿Ya? Ellos también lo tienen que ver por si constituye una acusación constitucional. Ahora, los otros datos importantes que les quiero comentar es lo siguiente. ¿El Senado en qué otras atribuciones específicas tiene? Por ejemplo, que cuando el presidente necesita salir del país por más de 30 días. Es decir, cuando necesita hacer un viaje extenso. ¿Ya? Autorización. Exactamente. O porque está enfermo, o por una gira muy extensa, por diferentes razones. Y además, ver la declaración de inconstitucionalidad que revisa el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el proyecto que mandó de aprobarse, el proyecto que mandó al Tribunal Constitucional, señor Piñera, en última instancia debería volver a revisarlo el Senado. ¿Para qué? Y previo informe de lo que haya hecho el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿por qué pasa lo que pasa con las leyes en Chile? Perdóname, David, si soy demasiado sintética, porque yo sé que tú en Derecho lo viste mucho más amplio de lo que yo voy a decir, pero voy a tratar de ver bastante cortito el tema. Chiquillos, ¿cómo se hacen los proyectos de ley en Chile y por qué se demoran tanto? Primero, como dije antes, la iniciativa de ley la tiene el presidente, la tienen los senadores en las 3 materias que les mencionaba, en las otras no las tiene, pero también la tienen los diputados. ¿Ya? Según donde
digamos, empiece o se haya emitido este proyecto de ley, se le llama Cámara de Origen. ¿Ya? Por ejemplo, si fue una reforma de educación, la Cámara de Origen va a ser probablemente los diputados. ¿Qué es lo que hace la Cámara de Origen, chiquillos? Primero, lo revisa la comisión del tema, ¿ya? Que es la revisión, digamos, la primera discusión que se hace. ¿Ya? Lo revisa la comisión de cada tema. Por eso, por ejemplo, chiquillos, los diputados y los senadores están divididos en comisión constitucional, o sea, educación, constitución, medio ambiente, etc. ¿Qué es lo que hace? Revisan ellos el proyecto, le agregan sus indicadores y después lo pasan a la discusión en sala. ¿Ya? Es decir, aprueban la idea general si se legisla o no, y después revisan artículo por artículo para ver si hay indicaciones. De aprobarse, pasa a la Cámara Revisora. ¿Qué es lo que hace la Cámara Revisora de nuevo? Lo revisa la comisión de cada tema. Y si la comisión de cada tema está de acuerdo, lo manda de nuevo a la sala. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa por lo tanto? Y miren el ejemplo que les voy a poner. Si no hay acuerdo entre los diputados y los senadores, es decir, los diputados aprobaron esa ley y los senadores no, pasa una comisión mixta. ¿Qué quiero decir con ello? Un grupo de comisiones del tema de senadores y de diputados van a cortar el queque. ¿Ya? Eso es lo peor que puede pasar porque si es un proyecto de mucha importancia, se retrasa. Porque se le asigna un día para que lo revisen y un tiempo determinado. Por lo tanto, no es que, por ejemplo, si pasó a comisión mixta para mañana, lo van a revisar mañana. Puede ser en una semana, 15 días tranquilamente. Ahora, si las dos cámaras, chiquillos, están de acuerdo, ¿ya? Pasa al presidente, que es el último filtro. Y el presidente tiene dos opciones súper claras. Aprobar o vetar. ¿Ya? Si la aprueba, firma el decreto de aprobación. El decreto de aprobación. Y se publica en el diario oficial. Es decir, recién, si ustedes se podrán dar cuenta, cuando pasa al diario oficial, una ley es ley en Chile. Pero tiene que haber pasado todos los demás filtros. ¿Cómo debieran salir las leyes en Chile, chiquillos? Pensemos en lo ideal. ¿Cómo debieran salir? ¿Deberían salir bien o mal hechas? ¿Qué dicen ustedes? Deberían salir bien, pero con todo. Pero, ¿qué pasa? Los proyectos generalmente son negociaciones. Por lo tanto, el presidente negocia ciertas cosas con los diputados, negocia ciertas cosas con los senadores y entre ellos también. O sea, debería salir perfecta, pero tienen mucho margen para negociar. Por lo tanto, estas leyes son, digamos, quedan generalmente con varios vacíos legales. Pero ese es el proyecto, chiquillos. Expectativa y realidad. Expectativa versus realidad. Y para responder la pregunta, de hecho, no me acuerdo quién fue que me lo preguntó, ¿qué pasa ahora con el proyecto inicial de los diputados? Que que quiere tirar el señor Piñera al Tribunal Constitucional, lo van a mandar hijo a comisión mixta, Maximiliano. ¿Por qué? Porque los senadores lo rechazaron. Y cuando no hay acuerdo, pasa eso. Por lo tanto, tenemos para rato, para que sepan ustedes. El que se aprobó ahora fue el de gobierno, por lo tanto, vamos a ver si el gobierno le va a aguantar con todas las indicaciones que le hicieron, porque quedó muy similar al otro. Entonces puede que sea, chiquillo, una disputa eterna. No sé si tienen, chiquillos, alguna duda con esto, porque ya me he pasado un poco de la hora. ¿Quiénes van a la mixta? Los diputados y los senadores que van por tema. Es decir, los diputados que están en la comisión de pensiones, de hecho podría ser incluso los de la Constitución, los que van en comisión constitucional de los diputados y los que van en comisión constitucional de los senadores. Ellos son los que cortan el quique con este tema. Y si ellos dicen no, ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Si la ley se cae en la comisión mixta o no se aprueba la idea en general de legislar, la ley queda archivada por un año más. Por lo tanto, si la comisión mixta dice que no,
ese retiro, al menos en la fórmula que estableció este proyecto, recién podría verse en un año más. No puede abrirse antes. No sé, Juan Pablo, si ahí te dejo un poquito más claro. Chiquillos, ¿alguna duda todos de los que están aquí presentes? Ya. Entonces, no habiendo dudas, después les voy a hacer una pregunta por el WhatsApp de los dos grupos, por lo tanto, al lugar que me contesten pronto porque quiero ver los horarios para poder trabajar en diciembre. ¿O estaba en tierra derecha ya? Po? Así es. Nicolás, no te entendí la pregunta. Mi no entender. Ya. Ah, ya, bueno, está bien. No, pero esto probablemente el trámite de la ley no se los pregunten en la prueba, pero igual es importante ustedes como cultura general lo sepan. Lo de las funciones o requisitos del presidente, senador y diputado, sí, eso sí te lo van a preguntar. Pero los trámites de ley no, porque generalmente no se pasa siempre en los colegios. De hecho, estoy segura que la mayor parte de ustedes ni los vio. Y por ejemplo, David lo sabe porque David estudió Derecho, pero la gran mayoría de ustedes probablemente no lo haya visto. Ahora, si ese proyecto Maximiliano se aprueba, volvería probablemente a la Cámara de los Senadores. ¿Por qué? Porque fueron ellos quienes lo rechazaron. Y si los senadores lo aprueban y el quórum es más de 2/3, ojo con esto, más de 2/3 entre senadores y diputados, el presidente quedaría sin ninguna opción de vetar la ley. Cuando supera, y eso es importante, cuando supera una ley el quórum establecido, le quita la herramienta al presidente de vetarla. ¿Ya? Para que sepan. Claro, 2/3. Así es, cuando supera los 2/3. Porque es reforma constitucional. Y Así esto es. escrito es ley ordinaria. Es Y puede ley. llevarla al Tribunal Constitucional. Así es, exactamente. Dime nomás, Alexander. Pregúntame, ¿qué necesitas saber? Quizá es un poquito fuera de lo que estábamos hablando recién, pero que como estamos a un mes de la prueba APP, un poquito más. ¿Sí? Si, por ejemplo, tuviera que priorizar algún contenido al estudiar solo, ¿qué recomendaría usted? Yo te recomiendo, a ver, por ejemplo, nosotros ahora en clase estamos viendo las materias de formación ciudadana y de economía, ¿cierto? Ya vimos, de hecho, economía, estamos viendo formación ciudadana. Priorizar a lo mejor por la parte que nosotros no hemos visto, que es la parte historia de Chile, que va a ser bastante más esquemática, por cierto. Entonces, creo que partir por el tema que no has visto y, en segundo lugar, aclarar las dudas que te queden todavía de esto. Esa sería mi recomendación. ¿Sí? No sé si te sirve esa respuesta. Esa sería mi sensata recomendación. ¿Ya? Sí, que tengo o sea, siento que cacho más o menos de todos los contenidos, pero igual como que tengo vacío. Pero no es que me vaya mal así. No, sí te pero entiendo. como que aún... Sí, no, sí te Gracias, entiendo. profe. Y yo creo que la mayor recomendación para todos, y con esto ya voy cerrando porque no les quiero quitar toda la hora, es ejercitar. Hagan ensayos. Todo lo que puedan hacer. Dime nomás, hija, ahora sí, que te quite hagan ensayos. Todos los ensayos posibles que puedan encontrar, háganlo. Dime, hija, pregúntame nomás. Ahora sí. Profe, yo estaba revisando el tema de YouTube donde sube los videos y todo eso y está economía y globalización, ¿verdad? Y abajo vi como un tema de algo liberal y algo así. ¿Eso está mezclado? Sí, lo que pasa es que yo decidí, después de conversarlo con los chicos del día martes, que tengo otro grupo más que apoyo aparte de ustedes, y que con ellos ya a partir de abril. Entonces a ellos, con ellos ya vi todo esto hace mucho rato, y ya vi de hecho Historia Universal con ellos, y estamos viendo Historia de Chile. Entonces a ustedes, para que se puedan también ir apoyando, les subo las clases también de ellos a YouTube. Ah, ya, profe, súper. Gracias. Por eso vienen en paralelo. Son temas distintos, pero en el fondo son de la misma prueba también. Sí, de hecho Anaí es el mismo. ¿Ya? Es la misma tabla. Ya, pequeñuelos, no les voy a quitar más tiempo, ya es un poco tarde, yo me imagino que todos quieren tomar once, así que
No sé si hay grupo de matemática, ahí me pillas, no tengo idea, no lo sé. ¿Ya? Ahí no sé, si alguien por favor puede responder eso en el grupo lo agradecería porque no lo sé. Te voy a mentir ahí en Matemática. ese sentido. ¿Ya? Sí, grupo matemática no sé si hay, la verdad. Parece que, profe, usted es la única que está quedando los teletines. Porque no sé si el resto está funcionando. No sabría decir porque, pero lo único que yo veo es que cuando en YouTube sube materiales a usted, no sé si el resto, o alguien sabe acá. Yo, Ahí no sé, chiquillo. ¿Sí? Sí, el profesor de biología los días sábados casi nunca falla, excepto que tenga problemas de mucho de internet o que quede sin luz, pero el profe de biología nunca falla. Y química tampoco, que se dan los días sábados. Y creo que se van a retomar las clases de física, porque hubo un tiempo que se dejó de dar física. Matemática, no sé qué pasó con eso. El profesor parece que no sé, no tengo información de eso, pero sí, también están los Vengadores, que es una cosa externa del Teletines, pero igual se toma como cosa del Teletines, así que... Ahí está el profe Sí, mate. mate.